Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que hagamos un ranking con las campeonas del mundo en los últimos 36 años. Es decir, desde el Mundial de México 86, momento donde los torneos empezaron a disputar en un formato similar, donde el campeón del mundo disputó 7 partidos, 3 en primera fase y los 4 del mata-mata, empezando desde los octavos de final. El orden en el que se los presentaré será de acuerdo al rendimiento que tuvo cada una de ellas, iniciando con las de entre comillas peor rendimiento y finalizando con las de mejores números. Veremos el número de puntos, los goles a favor, goles en contra, mayor goleada y goleador. Te invito entonces para que descubras cuál fue el mejor campeón de las últimas 4 décadas. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciamos este ranking con la selección brasileña, campeona del mundo en 1994, que tiene entre comillas los peores registros. Y digo entre comillas porque bien sabemos que ninguna campeona del mundo merece que se le desprecien sus estadísticas, ya que fueron suficientes para alzar el trofeo. Aquella Brasil de Tafarel, Branco, Dunga, Massinho, Bebeto y Romario, bajo el mando de Carlos Alberto Parreira, disputó 7 partidos, ganando 5 y empatando 2, teniendo 11 goles a favor, 3 en contra y dando una diferencia de más 8. Sus empates fueron ante Suecia a un gol en primera fase, y en la final sin goles ante la selección italiana, donde posterior ganarían a penaltis la que fue su cuarta conquista de la historia. La mayor goleada de la canariña en ese torneo fue ante Camerún en primera fase de 3-0, y su partido más complicado fue sin duda la final, donde tuvo opciones de marcar, pero también se salvó de opciones claras de Italia. Su goleador fue Romario con 5 anotaciones, teniendo un promedio gol por partido de 0.71. Jugador que ese año fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo y hubiera ganado el Balón de Oro sin duda, pero en aquel 1994 fue el último año de la restricción que solo lo podían ganar los europeos. Continuamos con la selección italiana, campeona del mundo en 2006, que ocupa la 8ª posición de este ranking. Su campaña fue de 17 puntos, igual que la selección anterior, pero con un mejor registro goleador. Aquella plantilla con Buffon, Cannavaro, Pirlo, Del Piero y Totti bajo el mando de Marcelo Lippi, en sus 7 partidos ganó 5 y empató 2, teniendo 12 goles a favor, 2 en contra, dando una diferencia de más 10. Sus empates fueron ante Estados Unidos a un gol en primera fase y en la final también a un gol, enfrentando a la selección francesa, donde ganaron su cuarta conquista a penaltis. La mayor goleada de la Zurra en este campeonato fue en los cuartos de final ante Ucrania con un 3-0, y su partido más complicado, la final, donde fueron necesarios los penaltis para definir. Esta selección no tuvo goleador. Los 2 jugadores con más goles marcados fueron Marco Materazzi y Luca Toni, con 2 anotaciones cada uno. Seguimos con la selección alemana, campeona del mundo en 1990, ocupando el puesto 7º de este ranking. Su campaña fue de 17 puntos, igual que las 2 selecciones anteriores, pero con un mejor registro goleador. Aquella plantilla con Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann bajo el mando del Kaiser Beckenbauer, en sus 7 partidos ganó 5 y empató 2, teniendo 15 goles a favor, 5 en contra y dando una diferencia de más 10. Sus empates fueron ante Colombia a un gol en primera fase y en las semis enfrentando a Inglaterra a un gol, y posterior ganándole a penaltis. La mayor goleada de los alemanes en este campeonato fue en primera fase ante los Emiratos Árabes, derrotándolos 5-1. Y su partido más complicado, aquella semi frente a Inglaterra. El goleador de aquella plantilla fue el capitán Lothar Matthäus con 4 anotaciones, que le valieron para ser el mejor jugador de ese año para la FIFA y para France Football, que le dio el Balón de Oro. En la posición 6ª de las últimas campeonas del mundo tenemos a la selección española, campeona en 2010. Su campaña fue de 18 puntos, aquella plantilla con Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y el Guaje Villa bajo el mando de Vicente del Bosque. En sus 7 partidos ganó 6 y perdió 1, siendo la única selección de las últimas 9 en no ser invicta en la campaña donde alzó la copa. En total, la Roja marcó 8 goles, siendo también la que menos goles marcó, pero también fue de las que menos recibió, con solo 2, y finalizó con una diferencia de gol de más 6. La derrota fue en su partido debut ante Suiza. Goleadas no propició, siendo su victoria más holgada el 2-0 frente a Honduras en primera fase. Y su partido más complicado fue sin duda la final, donde in extremis encontró el gol del título. Su goleador fue David El Guaje Villa, que con 5 anotaciones fue uno de los 4 máximos artilleros de ese campeonato.
jugador determinante para la Roja, haciendo la mitad de los goles de su selección en ese campeonato. La quinta mejor campeona de las últimas 4 décadas fue la selección francesa en 2018, abriendo también este grupo de selecciones que sumaron 19 puntos. Aquella plantilla con Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Griezmann y Mbappé, bajo el mando de Deschamps, en sus 7 partidos ganó 6 y empató 1. En total marcaron 14 goles, les hicieron 6 y finalizaron con una diferencia de goles de +8. El empate fue en primera fase enfrentando a la selección danesa a 1 gol. Esta selección no dio goleada, siendo su victoria más holgada en la final de 4-2 ante Croacia. El partido más complicado de Les Blues en esta campaña fue ante Bélgica en las semis, a la que derrotaron por la mínima diferencia. El goleador de esta plantilla fue el joven Kylian Mbappé, en aquel momento de 19 años. Con 4 anotaciones, las mismas que le valieron para ser elegido como el mejor jugador joven del torneo. La tercera mejor campeona fue la selección francesa en 1998. Aquella selección con Fabien Barthez, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Christian Karembeu y Zinedine Zidane bajo el mando de Aimé Jacquet sumó 19 puntos en sus 7 partidos, ganando 6 y empatando 1. En total marcaron 15 goles y apenas les hicieron 2, teniendo una gran diferencia de gol de +13. Su único empate fue sin goles en cuartos de final ante la selección italiana, a la que eliminaron posteriormente a los penaltis, el que fue también su partido más complicado. Su mayor goleada fue en primera fase ante Arabia Saudita de 4-0. Aunque también se destaca el 3-0 que le dieron a Sudáfrica también en primera ronda y por supuesto el 3-0 de la final ante Brasil. Su goleador fue el joven de 20 años Thierry Henry, que marcó 3 anotaciones en la primera fase. La segunda mejor selección de las campeonas del mundo fue la alemana en 2014, con Manuel Neuer, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller y el máximo goleador de la historia de los mundiales Miroslav Klose bajo el mando de Joachim Löw. Sumaron 19 puntos, producto de 6 victorias y un empate. En total marcaron 18 goles, siendo la más goleadora de las campeonas junto a la primera de este ranking de los últimos 36 años. Recibieron 4 y tuvieron una diferencia de +14. Su único empate fue ante Ghana a 2 goles en primera fase. Su mayor goleada fue el inolvidable Mineirazo de 1-7 en las semis frente al anfitriona Brasil. Y su partido más complicado, la final, donde necesitaron tiempos extras para derrotar a la Argentina. Su goleador fue Thomas Müller con 5 anotaciones. La mejor selección de las campeonas del mundo en los últimos 36 años fue la selección brasileña, con puntuación perfecta de 21 puntos. 7 partidos, 7 victorias, teniendo 18 goles a favor, 4 en contra, con una diferencia de gol de +14. Su mayor goleada fue ante China en primera fase de 4-0, aunque también sobresale el 5-2 ante Costa Rica en primera fase. Aquella selección con Roberto Carlos, Cafú, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Nazario bajo el mando de Felipao fue sin duda la de mejor registros del último tiempo. Como vimos, ninguna selección de las anteriores hizo una campaña perfecta, pero esta selección de comienzos de milenio logró esa hazaña. El goleador de aquella plantilla fue evidentemente Ronaldo Luis Nazario de Lima. 8 goles que le valieron para ser elegido tanto por la FIFA como por la revista France Football como el mejor jugador del año. En ese torneo, Ronaldo destronó al alemán Gerd Müller como el máximo goleador de la historia de los mundiales, título que tuvo por 12 años hasta que le fue arrebatado por el otro alemán ya mencionado, Miroslav Klose, en 2014. Amigos, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si te gustó, te agradezco me regales un like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti y te invito para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.